todes. Esto lo digo para fastidiar a Martín Coan, pero no me escucha porque está el niño Coan. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, dije todes. Bien, nada. Esto lo hago para fastidiar a Martín. Son nuestros largos años de cariño y broma. Bien. Bienvenidas, bienvenidos, decía. Damos comienzo al panel que se llama Historias Mínimas. Hoy tenemos dos paneles. Después de este viene otro que también está muy bueno y maravillosamente pensado y organizado, por supuesto. El panel se llama Historias Mínimas y yo voy a presentar exclusivamente a la presentadora y a la coordinadora, que es María Rosa Loco, porque es política de este ciclo precisamente que las personas que lo coordinan son especialistas en el tema, son muchas veces colegas de... esto es del otro. Son muchas veces colegas de los panelistas o las panelistas y son realmente expertos en todo esto. María Rosa es, por un lado, una poeta excelente, por el otro lado es una narradora, una novelista, y por el otro lado es investigadora y académica de muchísima trayectoria y ha trabajado mucho, tanto desde la investigación como desde la producción artística, con la novela histórica y con las relaciones en general entre literatura e historia, entre hechos reales o hechos míticos de historia. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual yo la convoqué a coordinar esta mesa. Voy a nombrar algunas de los textos que yo amo de ella: Árbol de Familia, Bosque de Ojos. Bosque de Ojos es un texto de poemas en prosa muy hermoso. La Princesa Federal, Una mujer de fin de siglo. Estas son novelas de Gisterre. Y bueno, también tiene Cuerpos resplandecientes, Santos Populares Argentinos, que son cuentos sobre santos populares que también tienen una impronta poética muy interesante. Espera la Mañana Verde, poesía. Ha ganado muchos premios, trabaja como investigadora de, mucha trayectoria en el CONICET, trabaja en universidades, ha paseado por el mundo con su poesía y con su literatura y con su pensamiento, y creo que es suficiente como para darte la palabra. Adelante. Muchas gracias, querida amiga. También porque los tres textos que yo tomé y los autores me resultaron tan interesantes que escribí mucho, así que vamos a tratar de abreviar. Primero, una introducción acerca de por qué este título para la mesa, muy bien elegido por ese lugar. Por un lado tenemos historias, por otro lado tenemos mínimas. Historias, bueno, tiene que ver con lo que llamamos ficción histórica, ese entrelazamiento entre historia y literatura. En sentido estricto, ¿a qué se denomina ficción histórica? Hay bibliografía en abundancia sobre la cuestión, pero tomo, esto es una mesa en la feria, por lo tanto no vamos a insistir en cuestiones académicas, tomo ciertos elementos básicos que señala Celia Fernández Prieto, una gran teórica del tema. Cuando hay coexistencia de un texto novelesco, de lugares, personajes y acontecimientos que se corresponden con elementos reales del pasado empírico y con otros elementos que están generados solo desde la fantasía. Cuando el pasado es concreto, localizable, reconocible para el lector implícito. Game of Thrones, por ejemplo, por más aire medieval que tenga, y lo tiene, no está en un pasado reconocible de nuestra historia humana. Es un fantasy donde además hay dragones, magia, etc. Aunque esto también tiene relaciones con la novela histórica. Por fin, hay una evidente distancia abierta entre el presente de la escritura y el pasado en el que los hechos narrados se desarrollan. Esta exigencia a veces ha sido violada por falsas novelas históricas como Amalia, una obra fundacional de la literatura argentina que, bueno, dice ser histórica, pero no lo es una novela política, es muy distinto. Había muy poca distancia temporal como para esa interpelación particular que la novela histórica desde el presente hace al pasado. La novela histórica, naturalmente, que tiene una historia como género, no es lo mismo la novela en los orígenes de Walter Scott, en
Los orígenes del género, que es la novela del siglo XX o XXI, que por supuesto ha cambiado en formas y procedimientos, en mirada del mundo, como cambió la novela en general. Las novelas del siglo XX, las que trabajan sobre la historia, suelen incorporar cuestionamientos de todo tipo con respecto a la historiografía, elementos metanarrativos, elementos reflexivos, incluso pueden lograr la poética realista y también suelen hacerlo algunas, incluso contradecir hechos que están documentados con finalidades estéticas. El pacto de lectura de la novela histórica no implica un contrato de verificación o de verificción como sí ocurre con la historiografía profesional, cuyos agentes son en definitiva científicos que tienen que demostrar aquello que dicen. En las novelas históricas encontramos personajes ficcionales actuando en el mismo nivel que otros que tienen correlato empírico, pero son también ficcionales al entrar dentro de la novela. La novela se apodera de ellos y los impregna con sus propios ejes de sentido, sus ejes estéticos y conceptuales, que además corresponden al universo de un escritor o escritora. Por eso es imposible corregirles a los autores. Es imposible, no, se ha hecho, pero bueno, es inadecuado realmente pretender corregirles su versión de un personaje histórico cuando lo tienen. Sería absurdo criticar a Andrés Rivera por una determinada versión de Rosas o criticarme a mí que escribí La Princesa Federal por una versión, la versión que yo tengo como escritora de Manuela Rosas. Es otro contrato. Por fin, cabe insistir en un hecho que debería ser evidente, pero no lo es tanto. Las ficciones históricas siempre son anacrónicas, producen la ilusión de transportarnos al pasado, pero es una ilusión, porque se escribirán siempre desde el horizonte de valores, intereses, sensibilidad y expectativas de los escritores del presente. Son una manera indirecta, un rodeo deliberado que se toman para ver mejor el pasado, una suerte de extrañamiento, de astronemia, de artificio de la distancia, que permite revocar y revivir las sombras con propósitos que los autores de esta mesa seguramente nos van a contar cuando les hagan las preguntas del caso. Bien, en los libros que analizaremos, las historias son mínimas. ¿Por qué? Porque no aparecen en ellas personajes centrales de la historia político-social. Aparecen historias pequeñas, entre comillas, de personajes anónimos, personajes puramente ficcionales, o de personajes que pertenecen a otra historia, la historia del arte, la historia de la cultura, que tienen un correlato, por supuesto, en el mundo empírico. El caso de Gombrowicz en la novela de Koshy, el caso de los numerosos artistas, exploradores, chamanes, bueno, los chamanes tártaros, en la fascinante novela de Sagasti, que yo creo que es un poema narrativo. Me atrevo a calificarla así lo sentí yo desde la poesía. Estos personajes, los que son anónimos, bueno, que fungen en la gran historia como agentes de lo que está pasando en el campo colectivo, lo revelan de maneras muy iluminadoras. Por ejemplo, bueno, tomemos el caso de Dos veces junio, de Martín Cohen, una novela deliberadamente fechada, y él ya va a explicar por qué está fechada en junio, si quiere explicar, no será obligatorio. Que lo mismo que Ciencias Morales, otra novela muy interesante de Cohen, describe a estos personajes atrapados en la trama de la historia, como en una cárcel, donde forman parte de una repetición monstruosa y fatídica de patrones. Otras veces los personajes buscan, por el contrario, salir de la dimensión histórica, trascenderla, romperla, acceder de todas maneras a otra gran trama metafísica, la del sentido cósmico, forzando los límites del cuerpo. Que en la novela de Cohen están forzados esos límites por la tortura que unos seres humanos ejercen sobre otros. En la novela de Sagasti, muchos de los personajes se torturan a sí mismos, intentan autodestruirse para trascender, escalando montañas, cayendo, encontrando la muerte o el túnel de la fuga, hacia arriba o hacia abajo, donde está lo irrespirable,
lo que hace estallar la limitada humanidad. Muchos son nombres muy conocidos, otros menos, hay que ser un poco especialista en ciertos campos, pero son todos personajes chequeados de existencia real, histórica. Carl Vonnegut, Saint-Exupéry, Joseph Beuys, Wolfgang Platz, como les decía, escritores, filósofos, compositores, pilotos, está Yuri Gagarin, nada menos. Todos están conectados en esta singular novela que más bien es como el dibujo poético de un haiku que nos permitiría leer el sentido, si es que tal cosa existe, del universo. En el caso de Kōji, bucear en el pasado empieza como una indagación en la historia personal y familiar. Está armada su novela en formato autobiográfico. La historia que se cuenta, que es una visita de Witold Gombrowicz a Santiago del Estero en 1958, ocurrió de otra manera, pero ocurrió ese hecho. Está documentado en el diario argentino de Gombrowicz, y desde aquí el narrador empieza a preguntarse sobre su propio padre muerto, que ha conocido a Gombrowicz en esa ocasión, y empieza a preguntarse sobre los dos, y no solo sobre su padre, sobre Gombrowicz y la reunión que los unía, sino sobre todos los dilemas argentinos, los grandes dilemas, las culturas centrales y periféricas, la civilización y la barbarie, las lenguas nativas y las lenguas europeas, la posibilidad o la imposibilidad de la traducción. Hay trampas muy bien armadas que Kōji hace, por ejemplo, el debate de Gombrowicz con Bernardo Canal Feijó, no existe en diario argentino, Canal Feijó vivía en Buenos Aires, pero sí hay un debate en diario argentino con los hermanos Santucho, sobre todo, bueno, con Robic, que fue después, el famoso Roberto Santucho, guerrillero del arte, que a Gombrowicz le evocan siempre, irónicamente, como propio de él, a los idealistas del nacionalismo polaco, que en su momento, fueron importantes. No quiero hablar más de esto porque el propio autor de la novela va a hacerlo. Yo le destacaba a él antes de entrar cómo me gustó encontrar a un personaje que tampoco está en el diario de Gombrowicz y que es Clementina Rosa Tenel, una escritora muy importante de los llamados autores regionales, una calificación contra la que siempre combato, porque todos somos autores regionales. Yo soy una autora regional de este lugar y bueno, cada uno escribe desde el suyo. Justamente ante ciertas críticas que le hace Gombrowicz, a pesar de que toda la presentación de Kenneth es muy admirativa, le contesta a ella, usted déjeme escribir como se hace donde yo soy. Bueno, estos relatos se relacionan todos con la historia, de manera muy particular, con personas, personajes, hechos y lugares precisos, pero todos plantean también cuestiones generales, universales. La que se sitúa mayormente por fuera y más allá de la historia argentina es Bellas Artes, aunque también incluye un personaje argentino entre los buscadores suicidas, que es Jorge Barón-Luise. Como se desprende de lo que venimos diciendo, la novela de Kōji está especialmente relacionada con la historia cultural, la historia de las ideas, la de la literatura, la de Cohen con la historia sociopolítica, y entiendo que, bueno, si vamos a darles un barómetro de cuál es menos histórica en un sentido duro o más histórica, la que es menos histórica, y yo creo que se toca fuertemente con la lírica es la y con la mística, es la de Luis Sagasta. Y la más histórica, la de Martín Cohen, que se ubica en los años de los campos de concentración clandestinos. Y bueno, debo decir que hay un desafío sobre lo que le voy a preguntar ahora mismo, porque, bueno, en cierto modo yo no lo he desarrollado de la misma forma que él en una novela entera, pero no es nada fácil. La pregunta que les voy a hacer a los tres, la primera, es sobre el factor que disparó el libro. ¿Cómo se les ocurrió la focalización, la mirada que eligieron y por qué la tomaron? Y ahí viene lo de Martín, es decir, la mirada, la que focaliza todo, es la de un joven que es un verdadero pichón de torturador. No es nada fácil sostener esa mirada todo un libro. Yo la sostuve en un cuento que a Martín le gustó, pero no era un asesino y descuartizador. Son personajes muy poco simpáticos que hay que acompañarlos durante toda una larga historia y bueno, yo creo que está muy, muy lograda realmente esa mirada. La segunda pregunta, que yo no las voy a separar porque se enlazan, las pueden contestar juntas en 15
15 minutos, por lo menos dar una perspectiva, vuelve sobre la cuestión del anacronismo de la novela histórica. Insisto, no hay género quizá más relacionado con el presente que la ficción histórica. Así que yo les pregunto a los tres, ¿cuál fue esa apelación del presente, esa pregunta del presente, a la que sintieron que tenían que responder cuando escribieron la o las preguntas? ¿Qué preguntas sintieron como acuciantes que los llevaron a escribir esos textos? Bueno, probablemente es algo que uno se da cuenta cuando los termina, no es que como una receta, bueno, yo tengo pregunta A, B y C y yo escribo el texto, composición, tema, la cosa no es así. Pero cuando uno terminó un libro, post factum, entiende mejor, muchas veces, por qué lo escribió, a qué estaba respondiendo, qué le estaba interesando. Si les parece, podemos empezar por orden alfabético, darle la palabra a Lucas, después a Martín, después a Luis. Entonces, que no saben, pobre Luis. Discriminación de género no puedo hacer, ni positiva ni negativa, así que salvo intergéneros, algún intergénero. Ya lo hemos practicado. Bueno, podemos empezar entonces el factor que disparó el libro para Luis y la apelación del presente a la que sintió que estaba respondiendo con su novela. Bueno, buenas tardes. Me parece muy interesante seguir ese hilo de reflexión que planteas, ¿no? En el caso de la novela 1958, la voy a nombrar así porque así ese fue el primer título de la novela, ¿no? En Santiago hay una historia que estaba en el olvido, que es una historia que tiene que ver con la vida y la militancia de la familia Santucho y con el paso de Gombrowicz en Santiago, ¿no? Hechos íntimamente vinculados. Y yo creo que parte de lo que vos has presentado como historias mínimas significa recuperar historias que de un modo u otro piden ser narradas. Muchas veces nosotros cuando queremos generar ficción nos sentimos interpelados a buscar algo en el tiempo de la historia, digamos, donde hacer pie para generar esa ficción. Entonces yo creo que una ficción que se genera en el cruce entre una historia que pide ser narrada y un narrador que va en busca de una historia, ¿no? En este caso, la presencia de Gombrowicz en Santiago la he interpretado como una historia que pedía relato. Hace un tiempo atrás yo había leído libros de Gombrowicz, los más conocidos, Ferridurque, Macacay, creo que hasta Transatlántico, pero sabía muy poco de qué pasó en Santiago con Gombrowicz. Es más, yo entendía que había sido invitado por Francisco Santucho a dar alguna conferencia, participar de alguna actividad cultural, ¿no? Y en ese entonces no tenía la lectura del diario, y empiezo a descubrir que la presencia de Gombrowicz en Santiago había sido durante más tiempo y comprometido con muchas otras cosas. Entonces me puse ahí con la lectura del diario, donde realmente se explaya bastante y le pone una intensidad de prosa con mucha fuerza a esos pasajes donde relata sus días en Santiago. Y bueno, a mí me parecía que ahí había una novela para escribir, ¿no? Lo que pasa es que después uno se encuentra con esa historia que pide relato y no sabe, creo que es el otro punto de la pregunta, cómo abordar eso. En principio un personaje como Gombrowicz me parece que irradia mucho por sí mismo,
que es difícil hacer una versión verosímil en una novela. Así que, bueno, han sido varios ensayos hasta dar más o menos con una perspectiva. Y la perspectiva me parece que está dada en las primeras páginas, en algún trato, empezar con algún trato insolente hacia la figura de Gombrowicz, ¿no? Empezar a pensarlo desde la sospecha, ¿no? Y por esa línea hemos abordado el resto del relato, ¿no? Y lo otro era también no contar la historia del diario, porque eso no tendría sentido, ¿no? La cuestión era generar una ficción, ¿no?, que se alimente de ese ingrediente interesante que era un polaco en Santiago, ¿no? Yo siempre digo, el Gombrowicz en Santiago ha sido 50 años de olvido, ¿no? Recién, más o menos, este libro lo debo haber empezado a escribir en el año 2012, más o menos. Más o menos para ese entonces, por alguna cuestión que habrá que ver, empieza a activarse algunos mecanismos de instalación de la memoria de Gombrowicz, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que en Santiago, una escritora que se llama Olga Astudillo, es compañera de un gran escritor santiagueño fallecido ya, que es Carlos Manuel Fernández Loza. Ella empezó con algunos artículos sobre Gombrowicz en Santiago en el mismo tiempo que estaba escribiendo la novela. También un historiador que hace un programa de radio hizo una columna una vez que se llamaba Un polaco en Santiago. Recién entonces, para ese tiempo empieza a generarse un interés de la sociedad en Santiago por la figura de Gombrowicz, ¿no? El otro punto... Bueno, a ver, voy a precisar más la pregunta general. Me llamó la atención a mí como lectora. A ver, el debate cultural que se produce entre Canal Feijó y Gombrowicz, los insultos incluso, que está muy bien, es muy gombrowicziano, la palabrota en la pared. Yo entiendo, o sospecho como lectora, que está ahí porque para vos sigue vigente. Es una pregunta que todavía hoy nos estamos haciendo. ¿Cuáles son las lenguas propias? ¿En qué sentido nos pertenecen o no? ¿Desde dónde hablamos? Si Gombrowicz tenía o no tenía razón en su diario, es bastante desdeñoso con respecto a esa posición del pensamiento situado aquí, ¿no? Sí, uno de los intereses era confrontar dos visiones del mundo, ¿no? Gombrowicz con una visión muy europea, muy con toda la frustración de lo que significaba la historia de Polonia de ese entonces, ¿no? Con esto de renegar de los nacionalismos, de lo que él llama la polonidad en las palabras preliminares de transatlántico, y me parecía muy interesante la confrontación con las miradas de los intelectuales en Santiago, sobre todo porque es un lugar donde se discute mucho, ¿no?, la cuestión de desde dónde se piensa, ¿no?, lo santiagueño, cómo se inserta lo regional en lo nacional y en lo universal, ¿no? Entonces me parecía interesante pensarlo a Gombrowicz en discusión con algunos referentes intelectuales de Santiago, un poco para ayudarme a pensar el legado de estas ideas de pensadores santiagueños, ¿no? Hombres como Canal Feijó, que bueno, tienen una obra muy voluminosa y valiosa desde el punto de vista de un esfuerzo de autocomprensión cultural, ¿no? Y bueno, Clementina Quenel, a quien la hacemos entrar en escena con toda premeditación
Por un lado, porque me parecía que tenía que estar, que era una figura importante, y por otro lado, sí hay un dato histórico real, no tengo ninguna documentación que acredite que han estado reunidos, pero sí hay una carta que Gombrowicz escribe a sus amigos de Tandil, donde dice literalmente en la carta: hoy hablé por teléfono con la Quenel, ¿no? Y me hace gracia porque es un modo santiagueño de decir, ¿no? Poner el artículo adelante en un nombre. Entonces digo, bueno, si hablaron es por algo y probablemente podían haber tenido algún encuentro, ¿no? De modo que esta presencia de Gombrowicz en confrontación con algunos intelectuales de Santiago nos permitió por lo menos hacernos preguntas, ¿no? Hay todo un debate sobre el pensamiento esencialista para la autocomprensión cultural, donde Gombrowicz aporta una perspectiva interesante con esto de su crítica a la colonialidad, ¿no? Y su oposición a los nacionalismos. Y en cuanto a respuestas a las preguntas, no sé si hay, o sea, creo que la novela sirve para generar preguntas, no sé si, o por ahí el lector quizás está en más condiciones de darse a sí mismo una respuesta, ¿no? Pero bueno, de mi parte esa es la perspectiva sobre Mucho, cuando dice: hay mucho Santiago que te falta. En este suelo te has dejado un racimo de alusiones que nadie acierta a cosechar. Me parece que de eso va la novela. Cosechar esas alusiones que dejó Gombrowicz y que esos mundos tan lejanos se encuentren, porque bueno, en definitiva también Gombrowicz era un periférico dentro de Europa, de alguna forma, y lo fue toda su vida como persona, ¿no? Un exiliado, un vagabundo, un hombre sin lugar, que además estaba incómodo en los lugares mucho tiempo también. En Argentina deambuló. Curiosamente, en su rechazo a los nacionalismos, se acerca mucho a su adversario local, al que no conoció demasiado, que es Borges. En el escritor argentino y la tradición, Borges justamente le da con un cambio a los nacionalismos que se basan sobre todo en la idolatría de ciertos objetos o ciertos temas, que son los que deberían abordar los escritores, temas y objetos que también han servido para encasillar a los escritores de las provincias como escritores regionales, que no pueden hablar del universo. Me parece que esta novela les coloca muchos lugares comunes, ¿no? Así que, bueno, podemos hacer una segunda ronda que puede surgir y pasamos entonces a Marcos. En cuanto a lo que pasa en el castellano con la palabra historia, que es que usamos la misma palabra para designar dos cosas distintas. Usamos la palabra historia para designar la realidad de los hechos ocurridos, a los hechos que ocurrieron en el pasado, que llamamos historia, y usamos la misma palabra para designar la narración que se hace de esos hechos. La palabra es la misma y los objetos son distintos. En inglés, por ejemplo, se distingue story de history para justamente diferenciar cuándo se habla de la realidad de los acontecimientos y cuándo de la narración que se hace de esos acontecimientos. Nosotros lo llamamos historia de las dos cosas. A mí esa distinción se me vuelve muy importante porque la historia como narración de acontecimientos me interesa muchísimo a la hora de escribir y me interesa menos, por no decir poco, por no decir nada, la realidad empírica de los hechos, que en general desconozco por completo o casi por completo. Por ejemplo, los libros que yo escribí en relación a temas históricos tienen no más de 20 o 25 minutos de investigación, no más, sí, porque me interesa mucho más el imaginario y por lo tanto lo que uno ya sabe sobre los acontecimientos que aquello que podría uno mismo averiguar si investigara. Me interesan las narraciones de los acontecimientos más que los acontecimientos a la hora de escribir este tipo de textos. También estoy haciendo una formulación general. Es decir, las novelas que yo escribí me parece que tienen relación con la reelaboración de narraciones establecidas o figuraciones ya establecidas, no con la realidad de los personajes ni con la realidad de los acontecimientos, no solo en el sentido que vos
María Rosa decía, de lo que puede llegar a ser una ficción, sino que mi objeto no son los personajes ni los hechos, mi objeto son las narraciones precedentes, sobre todo cuando ya están establecidas y cuando están consolidadas o solidificadas. En ese sentido yo reclamaría, no, me gustaría que se pensara lo que muy bien dijiste a propósito de Mármol y de Amalia, la novela de Mármol. Yo preferiría pensar, me gustaría pensar que, por ejemplo, las novelas que generosamente mencionaste, 2 veces Junio, Ciencias Morales, parecen históricas, pero son políticas. Para mí no son históricas, son políticas. Perdón, creo que se mezclan las dos cosas, son de nuestra historia reciente y por ahí no hace falta mucha investigación para eso. Es decir, en el caso de una novela no sobre historia reciente, Todos éramos hijos, tampoco se destaca en el sentido de la investigación. Yo no tuve que hacer una enorme investigación para eso. Sí. Tenía que ver con mi propia memoria, de infancia y juventud. Y de mi propio Entonces, sí, pero es un conocimiento sobre el pasado que igual tenemos. Aunque no sea el conocimiento que tiene un investigador profesional, lo tenemos dentro. Y sin duda que la idea del escritor, sobre todo el contemporáneo, como mencioné un poco en la introducción, es construir el lugar común y los imaginarios oficiales, que es en parte lo que busca la novela histórica contemporánea, mientras que la de Walter Scott se autolegitimaba con una fidelidad a documentos y la historiografía vigente, fuera o no esa historiografía después revisada, que también lo ha sido, la novela, la ficción histórica actual más bien está buscando desestabilizar lo que creemos que es un conocimiento consensuado. De todas maneras, me reservo en mi apreciación personal como lectora y también como crítica, que sí es una novela histórica en el sentido de que no se puede no reconocer al llamado proceso de organización nacional, esa maquinaria siniestra que se pone en marcha en las dos novelas, en Ciencias Morales y en 2 veces Junio. No se puede ignorar que está el Mundial de Fútbol ahí, lo que desencadenó en la sociedad ese Mundial, y me parece que en muchos sentidos las buenas ficciones de la historia, sin que implique esto que tengan que ser ficciones construidas con la investigación que haría un historiador, nos dicen tal vez más verdades simbólicas sobre el pasado que mucha historiografía profesional. Nos dan sentidos, nos disparan sentidos, que pueden no ser los que no son habitualmente los que se cosechan de la historiografía tradicional, son otros. Es el poder que tiene la literatura. Cuando un autor y un lector están en desacuerdo, yo siempre considero que el que tiene razón es el lector. Acá somos lectores y escritores los dos, así que sí, pero no de estos libros. Estos libros yo estos libros de los que estamos hablando, yo no los leí, los escribí. Entonces tenés razón vos, y entre un autor y un crítico, para mí siempre tiene razón el crítico, por lo tanto, en este caso yo soy el equivocado y María Rosa es la que tiene la razón, pero tengo que hablar de mi error. ¿Por qué? Bueno, yo recomiendo que los lean porque realmente son libros que nos dicen mucho de nuestro pasado, en el mejor sentido literario del término. Sí, pero no toda relación con el pasado es histórica. No siempre que entre en materiales del pasado supone para mí una mirada histórica, depende qué tipo de aproximación prepondere. No solo no hay investigación, tampoco hay casi memoria personal. En 2 veces Junio yo creo que debe haber 3 o 4 cosas de mi memoria personal, una de las cuales es la formación de la selección argentina del Mundial. Pero la memoria colectiva. Filiol, no, ¿vos te sabés los 11? Filiol, Coringa, Galván, Pasarela, Tarantini, Aguiles, Gallego, Kempes, Valencia, Bertoni, Luque, eso yo lo sé o no. Celebro que aprecie la erudición. En ese punto yo diría, cuando uno se relaciona con las narraciones y no con los hechos, justamente está, sí, esa parte que coincido que es qué sentido construyen esas narraciones. Yo diría que más que construir sentidos sobre el pasado, yo lo que hago es lo procuro hacer, es atacar ciertos sentidos coagulados en ciertas narraciones, por ejemplo la del Mundial, en relación a un núcleo, y a esto apuntaría a la segunda parte de lo que vos preguntabas, por el disparador o por el presente. Yo diría que en mi caso la secuencia de intereses es algo que en realidad resuena también lo que decíamos a propósito de Gombrowicz y aún de Borges, es decir, de los antinacionalistas,
porque yo soy antinacionalista. Y en ese sentido, para mí, 2 de junio y Ciencias Morales son 2 novelas contra mitos patrios. Como el informe que sobre San Martín es una novela contra un mito patrio, y Los cautivos, que es una novela en relación a Esteban Echeverría, es una novela contra un mito patrio, es decir, el poeta nacional, el padre de la patria o el héroe nacional, el colegio de la patria. Ciencias Morales transcurre en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde yo además estudié, pero me interesaba esa formulación, el colegio de la patria, el héroe de la patria, el poeta nacional, la épica nacional, porque el fútbol, ya lo sabemos, encarna nuestra épica nacional, y la maquinaria de producción de héroes épicos en la cultura contemporánea se debe más que nada al deporte, así como antiguamente correspondía a la guerra, cosa en la que yo veo un progreso, y en un punto la fabricación de mitos nacionales sería una especie de contrafábrica, como si la fábrica de mitos nacionales lo fuese sacando de una cinta continua y yo pudiese esperar con un gran martillo y ¡pum!, le voy dando cada... El colegio de la patria, ¡pum!, el padre de la patria, ¡pum!, porque... Yo diría que no solo mitos, ¿no? Lo que deconstruís son valores y creencias. Exacto. El machismo es una de las más tremendas, que está presente todo el tiempo, como sadismo. Totalmente. Machismo barra sadismo, Es que ahí- presente en sí. lo que se junta todo el tiempo. Ahora sí, en eso muy de acuerdo, porque cuando empezás a interrogar, que es la disposición que yo tengo al escribir ficción, no lo que los hechos son, sino lo que significan. Una observación que quiero hacer. Cuando hablo de hechos, yo no hablo de hechos de realia puros, porque eso no existe. Siempre son hechos narrados. No hay otra manera de acceder a lo que llamamos hechos si no es a través de narraciones, que pueden ser narraciones historiográficas o pueden ser narraciones literarias. Nunca he intentado referirme a hechos puros porque eso es sí, totalmente ilusorio. No, eso está claro, María Rosa, está clarísimo. De todas maneras, no sucumbamos al excesivo prestigio que tiene el acuerdo. Muy bien. Cultivemos Porque el parece senso que- creativo para salvar chispas siempre joven. Porque parece que cuando hay un desacuerdo hay un problema que hay que resolver hasta llegar al acuerdo. No, podemos, si no queremos. Más vale. Tenemos Pero eso no implica estar de acuerdo, si no preguntarle Claro. a mi marido. No. Poneme a alguien de desacuerdo en muchas cosas. ¿Querés exponer eso? Hoy no. Para un momento de novelas de autoficción y de intimidad, Perfecto, la literatura del yo. Entonces, digamos, en ese punto ahí sí, pero porque estoy también ahí sí adhiero a la diferencia con el realismo, que vos marcabas esa diferencia que yo suscribo, porque efectivamente no hay relación con los hechos reales como tales, siempre hay mediaciones. Pero hay una literatura, podríamos llamarla realista, o ciertos modos realistas de la novela histórica que pretenden disimular eso y hablar como si hablaran de los hechos mismos. Y otra literatura, que es en la que yo me reconozco, vos hablaste de formalismo ruso y de extrañamiento, que tienden a subrayar la relación no directa, que no parezca que uno está hablando de los hechos mismos. Uno puede, insisto, disimular y presentar lo que representa como si fuese la realidad misma o la historia misma, volviendo a la distinción inicial, como si fuese la literatura un modo de acceder a la historia en el sentido de la realidad de los hechos acontecidos. Y que la ficción consista en ese pacto, como si eso pudiese ser contemplado directamente. Eso es imposible, siempre es un artificio y una ilusión. Pero hay literatura que disimula su artificio y literatura que subraya el artificio. Yo me inclino por la literatura que subraya el artificio y que lo exhibe y dice esto es artificio. La literatura realista disimula el artificio y pretende pasar por referencia directa. Cierta literatura histórica, cierta novela histórica disimula su condición de artificio y pretende ser algo así como la continuación de la historia por otros medios. Entonces, esa separación es importante. Para mí, en el sentido de donde yo me inscribo, en ese punto mi impulso es ir en contra de lo que vos bien diseñabas como mitos patrios, con todas sus cargas de significación, con todas las que puedan tener en la línea en la que efectivamente confluyen Borges y Gombrowicz. En el caso particular, yo recuerdo en el caso particular de 2 de junio hubo más de un disparador. En mi caso siempre hay más de un disparador. Pero hay uno que recuerdo bien, que es que hacía poco había salido una novela de Liliana Hecker llamada El fin de la historia. Son equivocaciones amplias. El fin de la historia, donde tomaba un caso real de una prisionera de la ESMA que se quiebra y termina vinculada
efectivamente, no sé si sería exactamente la palabra, perversamente, con su verdugo, con su torturador. Y si bien esos hechos son reales, el caso es real, uno elige también qué hace con esa realidad, qué narra y qué no narra y cómo interviene sobre esos hechos. Y un poco en discrepancia con esa intervención, yo empecé a pensar una novela donde el personaje de la detenida no tuviese quiebre, no cediera a ninguna fascinación por el verdugo y fuese completamente resistente y completamente revolucionaria en una reivindicación de la lucha revolucionaria en la línea Sanguicho. No hay ningún contacto, además, físico con Eduardo Hugo. No, hay pura resistencia. Es muy impresionante el personaje, a mí por lo menos me pareció el personaje de este muchacho tan joven, que, bueno, vamos a decir, es un psicópata natural, no es un psicópata construido por la educación y probablemente hizo mucho la educación, porque aparece la figura del padre como una exposición de todos los lugares comunes machistas, patrioteros, mutiladores que puede inventar la sociedad, ¿no? Ahora, este personaje que parece que no tiene ningún resquicio dejado a los sentimientos humanos, sin embargo, sobre todo en la última parte, el final de la novela, algo se ve con la alusión al mundo de los sueños, que es lo que le predice la torturada. Te vas a acordar de mí en tus sueños, desgraciado, puta, te vas a acordar de mí. Bueno, finalmente ocurre eso. Y me gustó mucho cómo está resuelto. Muchas gracias. Así que porque realmente es un personaje que parece un robot. Y bueno, es la banalidad del mal. Toda la novela tiene que ver con la banalidad del mal, con el que hace el mal como si fuera una operación burocrática más. Ahí había algo que podríamos llamar disparador también. La novela yo la escribí en el año 2000, que es un momento de transformaciones del modo en que socialmente se iba pensando ese pasado reciente, que empezaba a ser histórico, como vos señalabas muy bien con Amalia. ¿Qué distancia tiene que ver con el pasado para que nos resulte histórico? No hay una cifra exacta, son procesos complejos y transiciones, pero igual yo venía acá, ¿qué sala de ahora? Con las... Ahí tenés un ejemplo. Sala Tulio Alperindongui, yo lo conocí al Alperindongui. Ya empecé, ya hay gente a la que yo conocí y en nombre de Sala. Me parece que ese es el momento. Mirta Legrand cuando viene a la Sala Sarmiento le pasa lo mismo. Chiste de Zagate. Entonces, digamos, ¿cuál es el calibre del espesor del tiempo para que hablemos de historia? Pero sí hubo un viraje, para mí hubo dos, o más de una, pero respecto a la dictadura militar, dos marcas. Una, la posibilidad que se establece inmediatamente, es decir, apenas la dictadura termina, de recuperar el legado, el testimonio y la memoria de quienes fueron víctimas de la dictadura militar, y eso se activa casi inmediatamente con el Nunca Más, los testimonios de las víctimas, y el tiempo que debió pasar, hasta donde ha pasado, todavía estamos atravesando, creo yo, ese ciclo, que es visualizar no solamente las víctimas de la represión, sino los sujetos activos de la lucha revolucionaria. Porque en una primera instancia, sobre todo en los años 80, cuando todavía resonaba el siniestro "algo habrán hecho", parecía imposible recuperar la posición activa de la militancia política y que eso no fuera cómplice del "algo habrán hecho". Entonces solamente se podía visualizar a las víctimas de la dictadura militar como víctimas de la dictadura militar, y por supuesto lo eran, lo fueron y lo son. Pero la dimensión activa de la militancia política y la posibilidad de una recuperación de un pasado de lucha revolucionaria era muy difícil en los años 80. Eso empezó a reformularse complejamente en los años 90. Yo creo que recién se pudo abrir como discusión en los años 2000 y los meses junios del año 2000. Junto con otro aspecto, hablando de victimidad o no victimidad, el modo en que un buen ejemplo puede ser la historia oficial, que es de comienzo de los 80 y que tuvo una gran repercusión porque evidentemente captaba y percibía ahí algo. La reacción social, estoy haciendo una generalización, de hemos sido víctimas de la dictadura, lo cual es cierto, digo como de posición social es cierto, la sociedad argentina, estamos generalizando por supuesto, pero esa visualización de haber sido víctima de la dictadura militar es muy fuerte en los años 80 y es contundente y es cierta. Sin dejar de ser cierta hay otra dimensión que se articula con la que dije
y que son los grados de complicidad, pasividad, consentimiento que la propia sociedad argentina, otra vez estoy generalizando, adoptó como posición frente a la dictadura militar. Un no querer saber, un no querer enterarse, un saber pero hacer de cuenta que no se sabe, esa forma de la pasividad que en realidad es totalmente activa, esa forma de la neutralidad que no es otra cosa que complicidad, y en gran medida el personaje que vos decías de 9 de junio ha sido pensado y tramado tratando de interrogar ese asunto. Él no quiere involucrarse en ningún momento, es una de las posturas que tiene. Y uno de los momentos sociales más perturbadores del libro para mí es cuando vuelven después de que pierden en el Mundial. Se insiste mucho sobre el dolor colectivo, un dolor colectivo que es realmente caricaturesco como está pintado y siniestro por lo que implica, donde no hay la más mínima alusión o mención o pensamiento a todo lo que está pasando en el subsuelo en ese momento con los militantes que han sido secuestrados y que están siendo torturados en ese mismo momento, y no hay un solo pensamiento de la sociedad. Tal vez en el hombre que está escuchando música clásica en el bar, que es la única figura que demuestra que está en otro lado y que finge estar escuchando el partido como todo el mundo para no sufrir consecuencias peores. Y hay un gesto de resistencia. Sí, un mínimo gesto. Pero sí, esa escena colectiva creo que es muy perturbadora y que nos dice todo eso sobre lo que está explicando conceptualmente, lo está diciendo simbólicamente de manera muy fuerte. Así que, muy bien. Bueno, ahora le pasamos a Luisa Gasti la palabra y que nos haga un haiku, un gran haiku en esta mesa, que eso sí que es un desafío, un haiku en una mesa de la gente. Bueno, yo soy profesor de historia y en verdad a mí no me gusta la historia, o por lo menos la historia que se divulga. A uno le puede interesar más bien esa historia que se cuenta, digamos, con mucha teoría, ¿no? Cuando uno habla de procesos económicos o de corrientes culturales, no sé cuánto. O bien lo mínimo. ¿Sí? La cosa, digamos, el detalle, si se quiere, como poético. La pregunta que vos habías hecho era ¿qué disparador? ¿Qué pregunta? Y yo en el libro pongo una cosita, me parece que es en ese libro, que es el disparador, que es exactamente al revés, que dice que el arte es la respuesta. Lo que no tenemos en claro es la pregunta. Bueno, ahí mencionás al filósofo chino, justamente, es la parte que habla de la filosofía china. Me interesa eso a mí. Yo creo que pasa, me parece, ¿no? Por ese lado, estamos llenos de respuestas. Lo que pasa es que nos tenemos que preguntar, la pregunta que hacemos es básicamente la hora, ¿sí? Cuando se va Macri, qué sé yo, como algo, ¿no? Aunque ya hay fecha, parece. Ahora, a mí personalmente lo que me interesa de las narraciones son aquellas que tienen, por así decirlo, una carga poética. Lo que me refiero con eso es aquella instancia sucesiva o aquella sucesión que de alguna forma condensa un presente. ¿Sí? Es decir, pero que no se convierte bajo ningún aspecto en una suerte de arquetipo o de condensación de saberes, no, sino en que, digamos que trasunta una suerte de singularidad. Un ejemplo, que aparece ahí en el libro de cosa muy mínima, cuando el filósofo Habermas, ¿sí?, el otro gran defensor de la razón moderna y bla bla bla, se le acerca a un amigo que le dice: vos cuando eras chico le escribiste una carta a Hitler, o a la juventud hitleriana, qué sé yo, comentando tu adhesión, y el tipo le muestra la carta. Y Habermas, puede ser perdonable, Habermas tenía 9 años, 10, y Habermas la agarra y se la come. Nunca frena. Y el tipo, estamos hablando del mismo gran filósofo, defensor de
de la racionalidad. A mí me parece maravilloso, ¿sí? Esa clase de reacción. Y en verdad, no me interesa indagar qué significa o qué puede significar eso, sino que yo entiendo que esa clase de historias comienzan a tener sentido o alguna suerte de significado en su relación con otras. Eso es toda la novela, construye esa trama. Sí, como si formara una suerte de enjambre o de... Bueno, creo que la Las figura luciérnagas están todo el tiempo, ¿no? Usás todo el tiempo la figura de las luciérnagas. Sí, luciérnagas o constelaciones o enjambres, pero que, digamos, para mí las historias en sí mismas deben sostenerse, ¿sí? Pero que se potencian en su vinculación con otras. Decir que en la mayoría de las historias que aparecen en esa, como otra novela que se llama Una oferta musical, que son todas historias sobre música y sobre experiencias sonoras, la mayoría son todas ciertas, ¿no? Hay algunas que no, digamos, o con personajes reales, pero con alguna cosita, ¿no? Pero que en sí mismas, me parece, intentan dar un sentido que yo no tengo muy claro cuál es. Me refiero a lo siguiente: si yo supiera realmente lo que quiero decir, lo digo, no escribo nada. Diría, esto es así y se acabó. Yo creo que lo escribe porque, digamos, hay algo que se te escapa. ¿Sí? Hay algo que no puedes de alguna forma dar cuenta. Yo lo encuentro personalmente como me gusta encontrarlo tanto en estas historias que usualmente son o historias mínimas, como decís vos, de tipos más o menos conocidos, o a veces puede ser al revés, puede ser una gran historia de un tipo ignoto, ¿sí? Pero nunca funciona con la gran historia importante, ¿no? O bien con el dato puro, ¿sí? Un dato que sea poético en sí mismo, ¿sí? Un dato real. Una vez había dicho a vos, una novela que se envía ahora, que está formada únicamente por datos que creo yo que tienen un espesor, digamos, que no serían historias, pero que conformarían una historia. ¿Sí? Una cosa así. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. El número pi es un número infinito, de 14 y muchos números, ¿no? Si pi es infinito, eso significa que allí es muy probable, altísimamente probable, que esté el número de documentos de todos nosotros. Es más, y el número de documentos seguido de la fecha de nacimiento de todos nosotros. Es absolutamente probable que también esté el número exacto de judíos muertos por los nazis. Ahora, también es muy interesante ver que en el único lugar de la Biblia donde Dios da su nombre y dice yo soy el que soy, es en el Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Entonces, ahí, entonces, ahí me parece que hay una potencia poética interesantísima. ¿Sí? Poco de googlearlo. Eso es lo bueno de Juan Carlos Google, es que todas estas cosas son reales. Es nuestro chequeado universal. Sí, es nuestro nuevo Dios, saludémoslo. Pero personalmente, digamos, me interesa muchísimo lo curioso, lo singular, en tanto pueda potenciarse, por así decirlo, con otra racionalidad, ¿no? Una vez hablando con él, habíamos descubierto que, por un lado, el río Amazonas, a lo largo de sus 5.000 kilómetros,
no es atravesado por ningún puente. Lo cual es curioso, a 7.000 kilómetros no hay un puto puente. Pero por otro lado, la muralla china tiene 9.000 kilómetros y no atraviesa ningún río. O sea, es un puente sin río, es un puente que está en el otro lado del mundo. ¿Sí? Entonces, a mí esas cosas me fascinan, puestas en relación. Me parece que es la médula de la novela, poner en relación cosas que nadie había relacionado antes. Y por ello produce ese efecto muy sorprendente. De búsquedas, que está muy bien dicho, no se sabe qué buscan. No. Buscan otra cosa. Esta otra cosa no se sabe qué es. Y hay una pulsión, yo la llamaría aléfica, me recuerda mucho a Borges, esa idea del ilegible haiku gigante arriba de nuestras cabezas cada noche. Un texto intraducible escrito en todos los idiomas al mismo tiempo, los del pasado y los del futuro. Y quien lee sin encontrar su sentido lo expresa con un grito, con un aullido, y las lucianas lo leen con el mismo patrón de afinación. Todo eso me resulta muy fascinante, por eso la comparo la novela con un poema o una composición musical. Creo que tiene algo de las dos cosas. Es muy breve y densa. Sí, no, por ejemplo, bueno, yo lo mismo, cuando un nene nace, tiene la potestad de hablar perfectamente todos los idiomas del mundo. Todos. ¿Sí? Sencillamente al escuchar la voz de las madres, el oído se acostumbra a escuchar el determinado idioma y luego no puede reproducirlo formas de otro. Pero cuando nacemos vamos a hablar todo. Hay una lef de sonido que tenemos acá. Y luego orientamos. Sí, ese casco gigante es esas estrellas que están ahí arriba, ¿no? El sentido de la constelación. Los animales que no están en la tierra están en el cielo. Es otra idea hermosa. Los animales que los chamanes ya no encuentran en la tierra están en el cielo. Otra idea además, poética de la novela. Sí, es interesante porque todas las culturas ponen animales en el cielo y el único animal que puede mirar estrellas son los hombres. Los animales miran estrellas. Entonces, a mí me interesa, digamos, la parte poética de esto, me parece, ¿no? Es precisamente esa cuestión, si se quiere, si se vale la palabra, objetivista. Es decir, para mí lo poético pasa por hecho en sí, no por trabajar el lenguaje, si bien me interesa mucho los aspectos musicales del lenguaje, y que haya cierta música como no lee. Pero me parece que lo singular o la singularidad, que es lo que para mí reside lo poético de la literatura, está en los hechos. Está en un dato, en una cifra, o está en una historia precisamente mínima, que no se busca. Es decir, yo creo que uno está con una suerte de estado de alerta, como de alerta perceptivo. Es decir, de estar siempre... Me parece fantástico con Internet. Antes de Internet estaba, bueno, un mayor, ¿se acuerdan? Lo sé todo. Sí, Que era lo sé todo. Internet. Lo tengo. ¿Qué pasa, Luis, con esa Lo sé ¿Qué todo. con Dios? No, porque lo sé todo. Era la enciclopedia Borges. Porque no tiene ningún sentido lo sé todo. Yo me acuerdo. El tomo 1 empezaba los osos panda, seguía Marco Polo, 3 Confucio, 4 la fotosíntesis, 5 los aztecas, 6 historia del vestido, 7 Moisés, cualquier cosa. Y yo el chico leía eso, estaba absolutamente fascinado. Leíamos los estigmas, yo creo que nadie jamás leyó un artículo de eso, que era una ley, tal cual hoy, ¿no? Tal cual Internet hoy. Y yo creo que yo fui educado de eso. Es decir, estar en un estado de suerte de zapping permanente, de saltar de un lugar a otro. Y en ese sentido, eso es lo que a mí me impulsa precisamente a buscar, a encontrar datos, historias. Lo que parece que mi clase sea un desastre, por ejemplo. Lo cual algunos alumnos dan contra eso.
De verdad, que me han preguntado varias veces, ¿y qué materia hacer? Fuera de broma, fuera de broma. Pero, para cerrar, yo creo que sí, que me interesa la singularidad poética que anidan las pequeñas historias que, al relacionarse entre sí, dan un sentido general que responden una pregunta que a mí no me queda claro por eso. ¿Sí? Pero es que en un momento además, yo creo que la respuesta aparece cuando sentís que el libro está terminado. Porque como son muchas historias, muchos temas, y yo cuánto, no es que termina, es chan chan que terminó. El libro que sigue infinitamente. ¿Sí? Ningún libro termina realmente. Claro, no hay ningún libro. Terminado. Pero por ejemplo, llevo que la Bellas Artes, hay mucha gente que se cae, ¿no? De real. Y puede decir que se matan o que no. Entonces podría haber puesto, poner a Charly García tirándose, o Gardel que se muere. ¿Dónde paras con esto? En un momento vos sentís que, bueno, no, acá ya, esto ya no funciona, y personalmente me pasa, una vez que lo encontraste, que ves que más o menos cierra, más o menos nunca estás conforme con estas cosas. Creo que la estructura de la fuga. Sí. La combinatoria podría ser indefinida. Sí. En un momento se cierra. Sí, hay que cerrar. Y en este último, que este año saldrá en septiembre, no, en este último, que son nada más que datos, una serie de datos, como notas al pie, también son 600, 700 datos que en un momento van cierran hasta que encontras que cierra eso. ¿Sí? Pero me interesa eso, o bien lo otro, te decía, la historia que me interesa es la historia marxista, desde el punto de vista, digamos, de la circulación y producción de bienes o de esas cosas, ¿sí? Con lo cual no se puede hacer literatura. No, el libro no es acerca de eso. Claro. Bueno, muchas gracias. Es la mejor manera. Es más barato. Concuerdo totalmente. No, barato no sé, pero la única manera de saber qué dice un escritor es leer. Igual, hacemos muy bien, me parece, en abrir estos espacios de comentario. No es otra cosa que eso. Ahora les toca comentar a ustedes, lo que quieran comentar, lo que quieran preguntar, para eso estamos en esta mesa, para que también haya preguntas e intervenciones de los interesados. Tenemos tiempo, por suerte, contamos con aire para hacerlo antes de que nos echen. Claro, entonces hay música de fondo aparte. O sea. Claro, Elsa, Abro el fuego, pero para que siga. No, yo estaba pensando una pregunta para Lucas, porque de alguna manera en las diferencias, yo creo realmente que es cierto que no hay que estar de acuerdo en literatura, porque además si todos escribieran los mismos procedimientos, todos escribirían lo mismo. Entonces, parte de ser artista es precisamente tener algo para decir. ¿Se escucha o necesita el micrófono? Entonces, mirando las diferencias, yo pensaba, en Luis lo histórico aparece más para armar sus extraños sales poéticos y que para, digamos, reflexionar, entrar a la reflexión política. En Martín lo histórico se abre básicamente como un problema de construcción política, y en Lucas yo quería preguntarte, porque es algo que me quedé ahí sin terminar. Hay una relación muy fuerte entre una historia que, como vos decís, pide ser contada, y alguien que va en busca de esa historia, y buscarse a sí mismo. O sea, aparece el padre, aparece el yo, aparece toda una dimensión del propio sujeto narrador, que en este caso además se pide de alguna manera incluso la identificación con Lucas Coggi, el autor real. Bueno, quería que hablaras un poco de esa dimensión, de esto de, está bien, hay una historia que pide ser contada, pero también hay
esa historia que remueve adentro cosas de una memoria personal. Esa relación entre lo histórico, entre el sujeto Gombrowicz y lo personal del padre. Sí, ¿Entienden? sí. Una vez me han preguntado algo parecido. Creo que no hay ninguna relación, ¿no? Para mí son ficciones generadas. En ningún momento intento buscar la resolución de cuestiones personales en la literatura, ¿no? Sino que ha sido la forma de construir una situación narrativa que pueda ser de interés para un lector, ¿no? ¿Quiénes iban a ser los interlocutores de Gombrowicz? Y bueno, estaban gente conocida, pero había que generar un sistema de personajes que interactúen con él y que generen tensión dramática. Entonces un poco he recurrido a una vieja estrategia que es la cuestión del padre, y plantear los interrogantes en torno a la cuestión del padre en boca de un personaje que va descubriendo que su padre había tenido alguna relación con Gombrowicz. Eso ha sido, digamos, el abordaje. Ahora, de ahí, bueno, que alguien pueda leer otra cosa, todo es posible, ¿no? Digo lo que desde la producción de la ficción lo he pensado así. Fue un procedimiento para generar tensión dramática. Exactamente, porque vuelvo a algo que decía hace un momento, me parecía, para mí me resultaba difícil trabajar esa historia, porque es un personaje que tiene mucha irradiación. Yo no iba a escribir una biografía, tenía que generar una novela y tenía que ver cómo me sirve a mí esta situación para plantear una serie de problemas que podemos tener en algunas regiones del país a nivel de lo que es la cultura y lo que es los procesos de pensarnos a nosotros mismos desde donde somos, ¿no? Entonces, eso lo tenía que resolver narrativamente y ha sido uno de los recursos. A mí me parece simbólicamente significativo que el padre no habla. El padre no tiene nada para legarle, o no le quiere legar nada al hijo. El hijo que tiene que descubrir todo por su cuenta. Y su nombre, acá yo había notado, Macario, sí, había notado una frase que me impresionó especialmente. Hombre que vivía sin mundo, un hombre que vivía sin mundo, con un hijo a cargo, que está abandonado por la madre, ensimismado en sus lecturas y su escritura, el que está definido sobre todo por lo que no hace y lo que lo diferencia de las personas y las vidas normales. Y el hijo es un ser que se autoconstruye, se está obligado a hacerlo, a autoconstruirse. No sé si no tiene mucho que ver con lo colectivo, que es esa sensación de orfandad colectiva, la memoria colectiva que está obligada a autoconstruirse y nadie la da hecha. La cuestión ahí, para poner los nombres, ¿no? El personaje hijo de Macario, ¿Quiere tu segundo nombre? Sí, también una señora. Lo que hereda es una serie de silencios y tiene que hacer una pesquisa tras esos silencios, y en medio de esos silencios está el nombre de Gombrowicz. Entonces, buscaba generar esa tensión de la pesquisa, ¿no? Y un poco poner un misterio de, bueno, ¿a qué jugaba aquí este personaje polaco en relación con un santiagueño? ¿Quién más se anima o quiere comentar o preguntar algo? Pensaba recién a partir de lo que dijo Elsa, y como ya María Rosa inauguró la posibilidad de disentir, lo que habías dicho con respecto a la ficción de Luis, pero también se conecta con los procedimientos que parece que hace Martín, que llegar a la historia atravesando la poesía,
Y vos decías que las ficciones de Luis están instaladas en lo poético, y yo me preguntaba hasta dónde esa decisión de trabajar lo poético o de no hacer una investigación no es una decisión en la que lo poético es político. Sí, yo a veces creo que uno no decide ciertas cosas. mañana vienen a hacer ustedes No, mañana vengo. No, a ver, yo... No, en serio, yo creo que uno no, hay cosas que uno no elige. Por ejemplo, un gran poeta, y que hace prosa, poeta no sé qué hace, que Mario Ruiz, ¿sí? Hace política. ¿Sí? Poesía y hace política, ¿no? A mí no me sale, o haría cosas de barricada, o qué sé yo. Pero yo me refería a la decisión de trabajar la historia desde el costado poético. No es un... Bueno, está bien, no creo que sea yo personalmente consciente de eso. Es lo que a mí me atrae de cualquier sucesión de hechos, ¿sí? Personalmente, cuando tengo que dar una materia, yo hay una materia que doy, ¿no? Historia argentina, tercer año doy, que es un parto para mí. Porque lo que me gusta dar, los pibes no la pueden entender, son muy chicos, para dar cosas muy teóricas, que yo cuánto, y para dar cosas poéticas no es la materia. ¿Sí? Entonces tiene que dar una cosa para el secundario, que yo no pone. ¿Sí? Yo no me hallo en esas situaciones. ¿Sí? Entonces, más o menos se dibuja, se da algo, más o menos con cierta solvencia muy empezar. Pero yo no estoy ahí. ¿Sí? De manera que cuando yo personalmente escribo y encuentro siempre lo que me interesa, así, las historias reales, más allá de que algunas de las historias que yo escribo son ficciones. ¿Sí? Digamos, el 90% por lo menos de los libros que hablamos son historias reales. Hay un 10% que ¿sí? O exagerado. Pero en mí creo que puede más la gravedad poética de una narración que otra cosa. ¿Sí? No hay... Del mismo modo, yo otra vez encontré, por ejemplo, buscando datos para un trabajo que yo cuando, después de la batalla de Caseros, o sea, no me acuerdo quién está esperando que venga a fusilar, entonces se prende un pucho. Entonces, está la derrota y no puede huir, y se prende un pucho. Un cañón y ya está, un rosista, que no me acuerdo el nombre, y era muy fácil, ¿no? Eso. Y yo me quedé con eso, no me voy a poner quién, tipo de apellido conocido, un nombre de calle, no sé. Y le perdí el rato, después de la otra calle, ya no me interesó, no me interesa. Pero tengo como una inclinación natural hacia lo mínimo, o dirían otros a la estupidez, ¿sí? Pero... Luis, ¿y no entra algo místico también en Bellas Artes? Sí. ¿Hay algo en ese dibujo que se yo lo reconozco. A mí hay algo místico. Yo me reconozco alguien religioso sin religión. Sí, yo tengo una inclinación hacia algo que no sé. Podría definirlo yo como algo religioso en el sentido que todo más o menos coincidimos que puede ser una religión. O el sentido etimológico sí, ¿no? Algo que te religa a las cosas. Algo que está más allá de las palabras, puede ser. Hay algo ahí chino, algo zen, algo... Más allá de la experiencia humana, Sí. más allá de la experiencia humana, lo que está siempre ahí. Sí, buscando. hay algo que yo estoy como en los umbrales de algo que no puedo llevar las palabras, sino no necesariamente lo experimento, pero tengo una atracción hacia esas cosas. Que no sabía explicarlas bien.
vaya, pero no es algo concreto, es algo mío, no podía escribir sobre esas cosas de manera real o de manera literal, la historia de Papa, qué sé yo. Pero hay algo, sí, me han dicho más de una vez, hay algo como místico, pero ya para volver acá, sí, no es necesariamente voluntario, o sea, no toma una decisión. Pero claro, al principio de tu pregunta, ¿sí? De lo político, ¿sí? Y que a veces también puedo irme, decir, che, en determinadas situaciones no cabría hacer algo político, ¿sí? Pero personalmente sí, yo he escrito algo más de la luna que no de la política, ¿sí? Pero hoy habiendo redes sociales y otra forma de expresarse, creo que, no digo que uno esté liberado, pero sí, uno puede hablar mal de alguien o pensar sus ideas políticas por un lado, pero para cerrar y dar lugar a otro, no soy consciente de elegir estas cosas. Me siento muy cómodo escribiendo de esa manera, ¿no? Yo creo que lo que podríamos llamar gesto poético, como vos decías, o el gesto literario, tiene que ver con que cuando trabajas con materiales reales, o materiales históricos, o materiales del pasado político más o menos reciente, esos materiales tienen una carga de sentido alojada en ellos mismos muy grande. Por lo tanto, la aproximación literaria a esos materiales siempre te expone a la posibilidad de que la literatura quede subordinada a ese orden, en el sentido que previo. Que la literatura quede eso, supeditada, subordinada, sea solamente el sostén de un orden del sentido que ya vienen dado por los propios materiales, que ya tienen una entidad real, histórica o política demasiado fuerte. Y el gesto literario, el gesto poético, es precisamente el gesto de hacer que prepondere la literatura. Porque si no, la literatura es como pasa muchas veces con algunas malas novelas históricas, que es la historia un poco más entretenida. Digamos, la literatura tiene ahí la función secundaria, subsidiaria, de ser como una especie de coloreador de algo que se supone que en la pura historia sería árido o aburrido, lo cual es algo que es un perjuicio doble hacia la historia y hacia la literatura. La literatura por ponerla en lugar auxiliar y a la historia por presuponerla por sí misma gris o aburrida, como si necesitara la literatura para estar bien escrita. La idea, en cambio, sería que la literatura imprima sobre esos materiales otros sentidos, o interrogue esos sentidos o lo desestabilice, que haya algo de un sentido literario interfiriendo el sentido político, histórico, real que esos materiales atraían. Lo que Sagasti logra es que eso parezca provenir de los materiales mismos. Eso es muy difícil de hacer, él lo hace. No es la construcción narrativa sobre los materiales, entonces la lógica narrativa, como vos decías, la lógica narrativa pone sobre los materiales reales algo del orden de lo literario, lo poético. Luis lo hace de tal modo que esa condición poética parecería estar en el objeto mismo. Para mí es el gesto de vanguardia. Lo que hace Luis es el gesto de Duchamp con el vigitorio. En el baño es un vigitorio, suscitando una mirada, expuesto a una mirada estética, es un objeto estético. Estos materiales en la sección Clarín porteño, que no sale más, de curiosidades, serían curiosidades del mundo. Si estuvieran sueltos, pero Como, no que están exacto, combinados. en la combinación de la construcción de la constelación, es decir, en el montaje, pero eso es lo que hace la vanguardia. Que también ponían un pedazo de diario con una tapita, con un boleto de tren, y en el montaje producían un sentido que está producido por el gesto artístico, pero parecería estar en los materiales mismos. Entonces, charlábamos también una vez, Prokofiev murió el mismo día que Stalin. Esto es un hecho. En una secuencia de música y política, eso cobra un sentido estético. De hecho, no salió en plata la noticia de la muerte de Prokofiev hasta 3 días después. Y lo enterraron con flores artificiales, porque las flores naturales se habían ido todas para el entierro de Stalin. Ese hecho es real.
y al mismo tiempo, yo, por ejemplo, yo no podría sino intentar una ficción al respecto, pero Luis tiene el don de disponer los materiales como si la ficción estuviera en los materiales mismos. Él logra que los hechos ocurridos parezcan ficción. Estamos ya sobre el cierre de la mesa, el cierre cronológico de la mesa. Creo que, bueno, ha sido una muy interesante mesa con aportes que realmente nos dejan pensando, esta es la idea. Y creo que para cerrar, bueno, todos estamos diciendo lo mismo. La historia existe en estos libros en virtud del impulso transformador de la ficción, si no, no estaríamos hablando de ellos. No hay hechos puros. Los hechos en sí, insisto, no tienen sentido. Los hechos en sí tienen sentido porque los inscribimos en algún tipo de relato. En este caso es un relato transformador, siempre la literatura es un relato transformador que hace otras cosas con los materiales. Así que bueno, no me queda más que recomendarles que lean los libros. Estos u otros, los míos también pueden leerlos, está prohibido. Y bueno, invitarlos a un tercer encuentro que se va a hacer ahora mismo. 23. Voy a leerlos, sí, ya, bueno, ahora mismo sí, un ratito, hoy mismo, ahora mismo. Bueno, me precipité un poco por lo cronológico. Pueden descansar, tomar un café, etc. El tercer encuentro trata sobre, me encanta el título, Estábamos unidos y me sentí mejor. El teatro argentino que ya no se escribe en soledad. Los panelistas son Ignacio Apolo, Romina Paula y Pilar Gamboa, con la coordinación de Luis Emilio Abraham. Así que quedan todos invitados.